Mi sobrino me empujó al lago en plena fiesta y se rió a carcajadas. No exageres, dijo, mientras yo luchaba por no ahogarme entre la vida y la muerte. Así que desaparecí y decidí hacer algo que jamás podría imaginar. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Mi dulce Julián, o al menos eso era antes. A sus 19 años, alto y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me empujó, a su propia abuela, directo al agua. No fue un accidente. No fue un juego que se salió de control. Fue a propósito, frío, calculado, cruel. Escuché su voz incluso antes de sentir el empujón. Vamos, abuela, a ver si todavía sabes nadar como antes. Luego, unas manos heladas en meretlizniento. Mi espalda, un empujón. Mi cuerpo giró y grité, pero ya era tarde. Mis pies dejaron el muelle. Caí al agua como piedra. El golpe me robó el aliento. Mis extremidades se congelaron. El pecho me ardía al intentar gritar de nuevo, pero solo tragué más agua del lago. No había nadado en más de 30 años. Después de mi operación, el doctor me advirtió que no me arriesgara. No con este hombro frágil y mi coordinación tan mala, pero nadie se movió. Nadie en el muelle siquiera pestañeó. Me debatía y pataleaba, el pánico arrastrándome mientras el agua me hundía. Cuando logré salir a la superficie, tosiendo y escupiendo, vi de reojo sus caras. Julián ahí parado, con los brazos cruzados riéndose con sus amigos. Mi hijo, su padre, solo mirando. Y mi nuera, tomando vino, murmurando. Está exagerando. Ni siquiera recuerdo cómo salí. Tal vez fue el instinto, el miedo o alguna fuerza escondida que no sabía que aún tenía. Cuando por fin logré arrastrarme al muelle, empapada y temblando, con las rodillas raspadas y el corazón latiéndome con violencia, nadie me ayudó. Nadie. Julián me miró desde arriba y se burló. Al final sí sabes nadar. Dura la vieja, ¿eh? Todos rieron. Esa risa se me quedó resonando en los oídos mucho después de que todo terminara. No grité, no lloré. Solo me puse de pie, con el agua chorreando por mi ropa, humillada más allá de las palabras. Entonces pensé en Lupita, su voz de la semana pasada diciéndome: la gente muestra su verdadera cara cuando creen que los necesitas. Caminé de regreso a la mesa del picnic, empapada y adolorida. Ellos siguieron asando hamburguesas, destapando otra botella de vino, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado a punto de morirme solo para su entretenimiento. Ni una pizca de preocupación. Y ahí entendí, lo supe. Ese fue el momento en que se me cayeron las vendas de los ojos, el momento en que dejé de justificar sus actitudes, el momento en que solté el recuerdo del niño que solía traerme flores silvestres del jardín, porque Julián ya no estaba. Lo que tenía enfrente era un muchacho moldeado por gente que valoraba más la apariencia que la empatía, que le enseñó que la crueldad se disfraza de seguridad, que lo dejaron creer que el cariño no tiene consecuencias. Me quedé ahí sentada, con la ropa empapada, sin decir una sola palabra. Ese silencio, el que antes tomaban por debilidad, ya no lo era. Esta vez era una promesa, una advertencia, un comienzo. Porque al mirar ese muelle, a mi familia riendo con el cuerpo adolorido y el corazón hecho trizas, me di cuenta de algo que ellos no sabían. Yo todavía tenía opciones. Ese chamaco se olvidó de quién controla el fondo que lo espera en el futuro. Ya en la casa, me quité la ropa mojada y me sequé en el baño con la toalla más vieja que guardo para los invitados, esa que nadie más toca. Me miré en el espejo, con el cabello enredado, las rodillas raspadas, los ojos rojos del agua del lago. Parecía un fantasma, y sin embargo, al volver a la cocina, ahí estaban, platicando de sus planes de vacaciones, riéndose de los vuelos a Puerto Vallarta, discutiendo qué Airbnb tenía mejor vista. Nadie se volteó a verme. Nadie preguntó cómo me sentía. Ni siquiera alguien me ofreció una cobija seca.
Julián estaba en su celular descalzo, dejando charquitos con su traje de baño húmedo sobre mi piso recién trapeado. Mi hijo recargado en la barra, tomando la limonada que preparé por la mañana. Y mi nuera, esa escultura pulida de indiferencia, mostrándole a Julián un carrusel de fotos de hoteles en la playa, como si hoy fuera cualquier tarde soleada. Era como si yo no existiera. Me senté al borde de la mesa del desayuno, con los huesos todavía temblando del frío, mi suéter pegado a la espalda, pero nadie lo notó. A nadie le importó. Quise gritar, no por dolor, sino por incredulidad. ¿Cómo llegamos a esto? Hubo un tiempo, que Dios me ayude, todavía lo recuerdo, cuando Julián se me colgaba del cuello y me decía: «Eres la mejor parte de esta casa, abuela». Recuerdo las mañanas de domingo con hot cakes y caricaturas, su cabecita apoyada en mi brazo. Ahora simula que se ahoga frente a sus amigos y se ríe cuando me ve pelear por respirar. No fue de la noche a la mañana, esa crueldad se tuvo que aprender. Y sé exactamente dónde la aprendió. De las sonrisas burlonas, las miradas con fastidio, las veces que sus padres minimizaron mis preocupaciones, se rieron de mis maneras anticuadas, la forma en que hablaban de mí creyendo que dormía, la manera en que usaban mi casa, mi dinero, mi tiempo, hasta que dejé de ser una persona para convertirme en un estorbo. Ahora estaba sentada en mi propia cocina, tiritando mientras ellos planeaban su próxima escapada. Dejé que el silencio se alargara, que se espesara en el aire como vapor sin salida. Quería ver si alguno notaba algo. No lo hicieron, así que me mantuve callada, tranquila, como siempre. Caminé hacia mi recámara, cerré la puerta con cuidado y me senté en la orilla de la cama donde solía leerle cuentos a Julián antes de dormir. El agua del lago ya no estaba en mi piel, pero sí en mi pecho. Eso se quedó, esa vergüenza, ese ardor. Y entendí que llevaba años secándome de sus desprecios. Cada vez que olvidaban mi cumpleaños, cada vez que pedían dinero sin agradecer, cada vez que me interrumpían, me ignoraban, se burlaban. Ese empujón al lago fue solo la primera vez que lo hicieron frente a otros. Saqué mi cuaderno y escribí una sola frase: «Nunca más les daré la oportunidad de ahogarme», porque desde esta noche no solo me estaba secando, me estaba despertando. Esa noche, mucho después de que la casa quedó en silencio, me quedé sola en mi cuarto con la puerta cerrada con llave y la lámpara vieja zumbando bajito a mi lado. No podía dormir, no con esa imagen de Julián. Mi Julián, riéndose mientras yo luchaba por mantenerme a flote. Me perseguía, no por cruel, sino porque era él. Yo crié a ese niño, no como una abuela de visita en Navidad. Lo crié cuando sus padres no se daban abasto, cuando su papá perdió el trabajo por tercera vez y el banco amenazaba con quitarles todo. ¿Adivina dónde acabó Julián? Aquí, en esta casa, en mis brazos. Yo lo alimenté, lo bañé, le leí cuentos, lo consolé en sus terrores nocturnos. Puse su nombre en todos los papeles de emergencia, pagué su colegiatura cuando sus papás no podían. Yo le construí su mundo. Todavía me acuerdo del día en que tuvo su primer teclado. Se lo compré de segunda mano a un maestro de música que se retiraba. Gasté la mitad de mis ahorros en él, y Julián se sentó en el suelo por horas, tocando cada tecla como si fuera magia. «Abuela», me dijo, «esto es mejor que Navidad». Pensé, este niño siente de verdad. ¿Dónde quedó ese niño? Recordé cómo empezó a cambiar todo cuando cumplió 16. El celular ya nunca salía de su mano. Dejó de sentarse a la mesa. Sus gracias se volvieron gruñidos. El contacto visual, desaparecido. Al principio pensé que era por la edad. Los adolescentes son así, me dije. Todavía te quiere, solo está creciendo. Pero no era eso. No solo creció, cambió. Lo delataban los detalles, las bromas pesadas, burlarse de cómo movía mi cucharita en el té, los ojos que giraba cuando contaba mis historias. Debía haber dicho algo en ese momento. Debía haberlo enfrentado, pero no quise causar problemas. No quería perderlo. Y en lugar de eso, me perdí a mí misma.
Dejé que me interrumpiera, dejé que sus padres se rieran cuando él me menospreciaba. Me dejé borrar poco a poco, como si fuera parte del papel tapiz de mi propia casa. El niño que lloraba cuando me raspaba la rodilla en el jardín, el que me besaba la mejilla y preguntaba si los ángeles envejecían, ahora era un desconocido en mi cocina haciendo chistes sobre ahogarme. Y quizás lo peor fue que todavía quería creer que quedaba algo de ese niño dentro de él. Pero esta noche, esa ilusión la solté. Cerré el último álbum de fotos que tenía de él, páginas llenas de sonrisas chuecas, velitas de cumpleaños y ojos brillosos, y lo puse en el estante. No para olvidarlo, sino para protegerme. Porque el amor sin límites no es amor, es servidumbre. Y yo ya serví lo suficiente. Que sus padres se encarguen de lo que criaron. Que presuman sus solicitudes universitarias, sus seguidores en Instagram, su sentido del humor. A la mañana siguiente le conté todo a Lupita, porque en ese momento necesitaba consuelo. Necesitaba a alguien que simplemente escuchara. Y Lupita siempre lo ha hecho. Lupita ha sido mi mejor amiga por 30 años. Hemos enfrentado 1000 tormentas juntas y ha estado conmigo en cada cima y cada caída. A la mañana siguiente, tocaron la puerta de la cocina. Nunca la de enfrente. Jamás. Lupita siempre entraba por el lado como si la casa fuera suya. «Ábreme, María. Traje muffins y opiniones». Sonreí antes de llegar a la puerta. Ahí estaba, con sus lentes oscuros enormes y sus rompevientos color turquesa, apretando una bolsa de papel y 2 cafés, como si viniera a conquistar una trinchera. No alcancé ni a saludarla cuando me dijo: «Te ves fatal. Siéntate, yo sirvo». Y me senté, porque con Lupita no se discute, se recibe. «¿Te hicieron algo, verdad?», preguntó. Asentí, solo una vez, y eso bastó. No se llevó las manos a la cara ni dijo: «Ay, comadre, ¿cómo haría cualquier otra persona?». Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y dijo: «Entonces, ya es hora». «¿Hora de qué?», pregunté. Sacó algo de su bolsa. No era un muffin, ni una servilleta, era una carpeta. La tarjeta de mi abogado y una lista de todas las cuentas que me dijiste el año pasado cuando hicimos tus impuestos. Me quedé mirándola. «¿Guardaste eso?». «Guardo todo», dijo, especialmente cuando mi mejor amiga anda regalando su amor y su herencia como dulces en Halloween a gente que la empujaría a un lago. Miré la tarjeta. Sergio Medina, ley estatal, letras limpias, apretón de manos firme. «No, sé», dije bajito. «Se siente definitivo». Lupita se recargó en la silla, cruzó los brazos y ladeó la cabeza. «Lo que quieres es que sea definitivo, solo que no quieres cargar con la culpa. Eso es distinto». Dio un sorbo a su café y dio unos golpecitos. «En la mesa, escúchame bien, tú pagaste la escuela de Julián. Le pagaste los brackets, su mugre piano, sus viajes de fútbol. Dejaste que sus papás vivieran sin pagar renta en tu casa del lago todo un verano. Y aún así, tuviste que comprar tú misma el mandado en agosto. Solo quería ayudar», murmuré. «Ya lo sé. Y eres mejor que ellos. Ese es el problema». Me quedé mirando por la ventana. Las azaleas estaban floreciendo. Ernesto las había plantado para nuestro aniversario. Siempre decía que eran flores tercas, lentas para abrir, pero imposibles de matar. Así me sentía yo ahora. «No quiero venganza», dije. Lupita estiró la mano y apretó la mía. «Claro que no, quieres liberarte». Y tenía razón. No quería gritar ni prenderle fuego a la casa, ni meterme al cuarto de Julián a exigirle una disculpa que él ni cree que me debe. Quería esa paz que llega cuando por fin dejas de rogar que te vean. Lupita se levantó y me jaló de los hombros. «Nos vamos al centro. Vas a comer algo que no venga de una caja y luego le vamos a llamar a Sergio». «Hace meses que no voy a ese café», confesé. «Perfecto», dijo, tomando sus llaves. «Que vean lo que es la fuerza con suéteres tejidos y patas de gallo».
Mientras manejábamos con las ventanas abajo, el viento enredándose en mi cabello ralo, me cayó encima una verdad simple, algo que me detuvo en seco. Hacía años que no me sentía tan viva. Y todo lo que se necesitaba era que alguien me recordara que todavía me pertenezco. El café estaba lleno, el ruido de los platos y las voces bajas me envolvía como una cobija vieja. Lupita revolvía el azúcar en su espresso con decisión, como si preparara una pócima. Luego deslizó la otra taza hacia mí. Tómatelo, vas a necesitar columna y cafeína. No se equivocaba. Llamamos a Sergio Medina justo después de comer. Me dijo que fuera esa misma tarde. Trae todo lo que tengas y sin adornar la historia. Así lo hice. Llevé los documentos originales del fideicomiso, la carpeta que Ernesto y yo armamos después de su embolia y una copia doblada de la carta del fondo universitario de cuando Julián aún estaba en secundaria, cuando todavía se emocionaba enseñándome sus boletas de calificaciones. Recordé el día que imprimí esa carta, lo orgullosa que me sentí, lo llena de esperanza. $50,000, murmuré mientras Sergio hojeaba los papeles. Empecé a guardarlo cuando Julián tenía 10 años. Dinero de cumpleaños, bonos, devoluciones de impuestos, hasta me salté unas vacaciones un año. Ernesto y yo lo teníamos claro. Primero la educación. Sergio lo revisó sin decir nada. No, contesté con la voz hueca. Está en un colegio comunitario ahora. Dice que el próximo año se quiere transferir. Ese siempre fue el plan. Hasta que decidió que yo no tenía lugar ni en el muelle ni en su vida. Sergio no hizo preguntas, solo asintió como lo haría un cirujano antes de cortar. ¿Qué quieres hacer, María?, preguntó. Cambiar al beneficiario, redirigir los fondos, cerrarlo por completo. Me quedé mirando al techo un momento, luego susurré. Nada, aún no. Sergio levantó una ceja. Quiero observar, dije. Quiero ver cómo me tratan cuando crean que soy frágil, cuando piensen que están a un paso de heredar. Quiero ver quién finge cariño y quién de verdad aparece. Cerró el expediente lentamente. Eso es frío. Es sobrevivencia, dijo Lupita inclinándose. Hoy no estamos quemando puentes, Sergio. Solo estamos revisando cuáles nunca existieron de verdad. Sergio sonrió apenas. Justo. Salimos de su oficina una hora después con todo legalmente intacto, pero mi manera de ver las cosas cambió para siempre. Ese fondo ya no era un regalo, era un espejo. Pasé el resto de la tarde en casa, caminando de cuarto en cuarto como si esperara una vida en la que ya no vivía. Me detuve frente a la repisa, donde aún estaba la foto de bebé de Julián. Esos hoyuelos, esa sonrisa, esa sensación de seguridad. No la quité. Todavía no estaba lista. En vez de eso, me senté en la mesa de la cocina y abrí una página nueva en mi cuaderno. Arriba escribí: vamos a ver quién me quiere sin el dinero. Debajo tracé 2 columnas. ¿Quién nota? ¿Quién evita? El nombre de Julián ni siquiera tuve que escribirlo. Ya sabía en qué lado iba a quedar. Esto no era venganza, era claridad. Porque con todos sus planes, con todas sus conversaciones en voz baja sobre quién se quedaría con qué cuando yo ya no pudiera encargarme, se les olvidó algo que yo todavía tengo la pluma. Y no he terminado de escribir el final. Empecé con cosas pequeñas, un tropezón por aquí, un paso más lento por allá. Me detenía a la mitad de una frase y me tocaba la frente como si se me hubiera olvidado lo que iba a decir. Dejaba que me temblaran un poco las manos al servir el té, lo justo para que la taza sonara contra el platito. Y el efecto fue inmediato, no preocupación, no ternura, sino molestia. Julián dejó de saludar cuando entraba por la puerta. Ahora apenas soltaba un gruñido, si acaso. Si le pedía ayuda para meter las bolsas del súper, suspiraba tan fuerte que parecía que le estaba pidiendo cargar un coche. Mi hijo Rodrigo empezó a hablar en voz baja en la cocina cuando creía que yo ya dormía. Está empeorando. No creo que esté tomando sus medicinas. No puedo seguir limpiando sus desastres.
su esposa Verónica, que siempre ponía cara de angustia frente a la gente de la iglesia, ni siquiera se molestaba en fingir cuando estábamos solos. Otra vez dejó la estufa encendida, dijo una noche, demasiado alto y demasiado falso. Eso es peligroso, Dan, pero la cosa es que nunca dejé la estufa encendida. La revisé 2 veces y otra más antes de irme a la cama, pero no discutí. Dejé que lo creyeran, que armaran su historia de mi supuesto deterioro. Ellos pensaban que jugaban ajedrez. No sabían que yo estaba jugando a algo más largo. Por las noches me acostaba en la cama y escuchaba las voces apagadas a través de la pared. Nunca decían mi nombre. Solo ella o la señora. Necesita ayuda. Se está volviendo una carga. Ya ni sabe manejar su dinero. Esa última casi me hace soltar la risa. Guardaba los registros en mi cajón de calcetines. Cada movimiento, cada cuenta, todo exacto hasta el último centavo, el fondo universitario intacto, el valor de la casa todavía a mi nombre. Y aún así, ya me estaban dando por muerta. Una mañana entré a la cocina y encontré a Julián y Verónica sentados en la mesa, murmurando. Se quedaron congelados cuando me vieron, pero no antes de que alcanzara a oír la palabra institución. Julián me miró como si fuera un mueble. No escuchó eso, dijo. Serví mi café despacio. Dejé que el silencio cayera pesado entre nosotros. Miré por la ventana hacia el jardín que Ernesto y yo levantamos desde cero, nuestro rincón de paz. Las hortensias estaban floreciendo otra vez, flores tercas, igual que nosotros. Estoy vieja, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en especial. Pero no estoy sorda. Ninguno respondió. Fue entonces cuando supe que querían sacarme antes de que yo pudiera poner un alto. Así que los dejé seguir, pensando que me estaba apagando. Que hablaran, que murmuraran. Me hice pequeña ante sus ojos para que pronto pudiera desaparecer por completo. Y cuando lo hiciera, sentirían ese silencio como si fuera un trueno. Esa noche abrí de nuevo mi cuaderno, tracé una línea junto al nombre de Julián en la columna de quienes evitan, la subrayé 2 veces. Junto a los nombres de Rodrigo y Verónica escribí, quieren la casa, no a la mujer que vive en ella. Cerré el cuaderno y sonreí en la oscuridad, que siguieran murmurando, porque yo estaba escuchando cada palabra. Una semana después, llegó el momento final que me empujó al límite. Fue idea de Verónica, una cena informal para sus amigas del estudio de yoga y los compañeros de trabajo de Rodrigo. Vamos a asar algo leve. ¿Podrías hacer ese pastel de limón que les encanta? No dije nada. Igual horneé el pastel, por costumbre tal vez, por nostalgia, pero no tenía intención de quedarme mucho. La casa olía a carne asada y perfume de rosé. Las risas se escapaban del patio trasero como humo. Ligeras, ascendentes, asfixiantes. Me quedé en la cocina, lejos del bullicio. Nadie se dio cuenta, ni siquiera Rodrigo, que cuando tenía 12 años se asomaba para ver si necesitaba ayuda con los trastes. Me paré junto al fregadero, justo fuera de vista, escuchando, como siempre. Entonces oí la voz de Julián, fuerte, helada, empapada de ese sarcasmo presumido que le había heredado a Verónica. «No saben, mi abuela se cayó al lago en la carne asada». Se agitaba como tortuga volteada, así de «ayúdenme, ayúdenme». Risas, risas de esas que vienen desde el estómago. Siguió. Y yo así de «por favor», ni se estaba ahogando de verdad. Seguramente solo quería llamar la atención. Ya saben cómo son los viejitos. Usan la debilidad como arma. Alguien se rió bajito y murmuró. «Eso estuvo oscuro, Julián». Julián se rió más fuerte. «No, está bien. Es dura la vieja. Dura la vieja». Eso es lo que veía cuando me miraba. No la mujer que pagó sus brackets. No la que pasaba las noches en vela cuando le daban ataques de asma. No la que guardó cada dibujo que hizo en una carpeta bajo la cama. Solo un pájaro. Me quedé congelada detrás de la puerta corrediza de
cristal. Las manos me temblaban, no de la edad, sino de coraje. Entonces escuché la voz de Verónica, suave y filosa como un bisturí. Es un estorbo, dijo. No familia. Ya le dije a Rodrigo, hay que pensar en el futuro, no en los sentimientos. Estorbo. No era la primera vez que me sentía desechable, pero esta vez era definitivo. Caminé a mi cuarto con calma, sin una sola lágrima, sin decirles ni una palabra. Me senté en la cama, las voces amortiguadas por la puerta cerrada, y sentí algo cambiar dentro de mí. Ya no estaba enojada, ni siquiera con el corazón roto. Ya había terminado. Era la claridad que llevaba esperando, la confirmación, la firma en ese contrato invisible que habían redactado el día que Julián me empujó al lago. Abrí el cajón de mi buró y saqué el sobre con la tarjeta de Sergio. Tomé el teléfono y me quedé viendo el número. Luego marqué. Sergio Holloway, contestó al segundo timbrazo. Soy María. Ya estoy lista. No preguntó a qué me refería. Solo dijo, ven mañana, trae los documentos, tu identificación. Ya los tengo, respondí. Cuando colgué, caminé de nuevo al pasillo. El sonido de sus risas ya era más lejano, como si viniera de desconocidos. El pastel de limón seguía intacto sobre la barra. Tomé un cuchillo y corté una rebanada perfecta, no para ellos, para mí. Me senté sola en la mesa de la cocina y lo comí despacio. Que contaran sus historias, que brindaran, que chismearan, que siguieran fingiendo que yo no estaba, porque a partir de mañana iban a descubrir lo invisible que realmente puedo ser. Y cuando llegara el silencio, el de verdad, no sería debilidad, sería mi salida. Esa noche no dormí. Me senté en el escritorio pequeño de mi cuarto, el mismo donde ayudé a Julián a escribir sus ensayos para la universidad, y abrí mi laptop. La página de la Fundación de Becas ya estaba en marcadores. Ernesto y yo la apoyamos durante años. Era discreta, eficiente y con propósito. Su lema, la educación debe ganarse, no heredarse. Tecleé con firmeza, sin titubeos. Monto a donar, 50.000 laos, nombre del donante, en memoria de Ernesto James Vargas. Designación, Fondo de Becas STEM para estudiantes de primera generación anónimo. Sí, antes de hacer clic en confirmar, me detuve. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Pensé en Julián a los 9 años, sonriendo con los dientes chuecos, diciendo, abuela, cuando sea grande quiero hacer máquinas que ayuden a la gente a respirar mejor. Ya no dice cosas así. Ya no dice nada. Confirmar, listo. Sin necesidad de iniciar sesión otra vez. Sin correo de confirmación por esperar. Solo una transferencia limpia y permanente. Cerré la pestaña sin mirar atrás. Luego abrí otra ventana y me puse a rastrear. Esta vez un boleto sencillo, salida domingo, destino Los Álamos, una comunidad tranquila para retirados a 2 estados de distancia. Lupita tenía una amiga allá que decía que era pacífico, pero no muerto. Tenía jardín, un taller compartido y residentes que jugaban ajedrez sin hacer trampa. Perfecto. Elegí el tren más temprano, silencioso, sin llamar la atención. Mientras la casa dormía, ya tenía todo empacado. Una maleta pequeña, 3 suéteres, mis guantes de jardinería, la franela de Ernesto, el cuaderno de cuero y una foto mía cargando a Julián de bebé. Solo una. Lo valioso ya no estaba ahí. Los documentos, seguros. Lo que dejaba atrás eran solo cascarones, ropa que no usaba desde hacía años, electrodomésticos que jamás agradecieron que supiera usar. Tarjetas de cumpleaños con mi letra, que terminaron en cajones. Que se queden con todo eso, que se revuelquen entre lo que quedó de mi vida como zopilotes dando vueltas sobre algo que ayudaron a matar. Me voy este fin de semana con Lupita, dije desde el marco de la puerta de la cocina el viernes por la tarde. Quiere compañía para un viajecito. Rodrigo ni levantó la vista del celular. Qué bien. Julián murmuró algo mientras pasaba junto, a mi camino al refrigerador.
Verónica fue la única que respondió. Y aún así fue con ese tono hueco, distraído, maneja con cuidado, mientras doblaba ropa como si le preocupara más mezclar blancos con colores que mi salida real. Ninguno preguntó a dónde iba. Nadie quiso saber por qué. Ni una sola persona se ofreció a cargar mi maleta. Y entendí que esto no era solo descuido, era cálculo. Ya habían terminado de fingir. En su cabeza ya me tenían empacada, etiquetada y archivada. La abuela ya está grande. Seguramente no le queda mucho tiempo. Podía escuchar sus pensamientos como si los dijeran en voz alta. Déjenla ir. Aquí estaremos cuando se lea el testamento. La maleta estuvo toda la tarde junto a la puerta principal. Los vi echarle miradas de reojo. Ninguno preguntó cuándo volvería. Seguramente asumieron que no lo haría. Y para ser sincera, tenían razón. La única mentira en este viaje fue llamarlo fin de semana. Pero yo no pensaba regresar. No a esta casa. No a esta gente. Esa noche me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando las paredes. Paredes que alguna vez estuvieron llenas de la risa de Julián, de huellitas de manos con pintura, del tarareo de Ernesto mientras arreglaba las molduras. Ahora estaban en silencio, frías, viéndome partir. La alarma sonó a las 5:30 de la mañana. Me moví, como si me deslizara entre los años. Me cepillé el cabello. Doblé la cobija de la cama. No escribí nada. No dije nada. Lupita llegó puntual a las 6, con las luces bajas y el motor ronroneando como un secreto listo para guardarse. Me quedé un momento en la sala, mirando la casa que había contenido mi vida y a las personas que poco a poco le quitaron el sentido. No sentía dolor, solo espacio. Salí por la puerta principal con la maleta en la mano, cerrándola con cuidado detrás de mí. Nadie se movió, ni siquiera Julián. Mientras Lupita manejaba rumbo a la estación, me miró de reojo. No te preguntaron a dónde ibas, ¿verdad? Negué con la cabeza. Ni levantaron la vista. Hizo un ruido en la garganta como una risa amarga. Imagínate, te desapareces y ni en cuenta. Así lo prefiero, dije. Y era verdad. En la estación nos abrazamos. Lupita me metió un sobre pequeño en la mano. Por si acaso, dijo, asentí. No lloramos. Las mujeres como nosotras, que hemos visto nacimientos, muertes y todo lo que pasa en medio, no lloramos por la libertad. El tren llegó con un rugido bajo. Subí con mi maleta y me senté junto a la ventana. Mientras el pueblo quedaba atrás, sustituido por árboles, cielo y lo desconocido, solté un suspiro que no sabía que llevaba décadas guardando. Esto no era una huida, era un renacer, y allá en esa casa callada, ni notarían que faltaba hasta que se acabaran las toallas, el congelador estuviera vacío, y la mujer a la que alguna vez llamaron abuela dejara de serles útil. No me despidieron, pero iban a sentir mi ausencia. Y ese sería un adiós que nunca olvidarían. Los Álamos era tranquilo, no de ese silencio solitario, sino de ese que reconforta, canto de aves en la mañana, pantuflas arrastrándose por el pasillo, el murmullo suave de música, clásica desde el departamento de al lado. Mi cuarto era pequeño pero limpio, una cama junto a la ventana, un librero, una silla que no rechinaba al sentarme. Colgué la franela de Ernesto en el gancho de la puerta. Puse la foto de Julián de bebé en el alféizar, no como invitación al recuerdo, sino como monumento. Miré esa foto y por fin entendí la verdad. Solo fue un niño al que quise, no un hombre con derecho a poseerme. Esa tarde me senté en el escritorio y comencé la carta, no solo para Julián, para todos. Rodrigo, Verónica y Julián. Escribí sus nombres en la parte superior como si fuera una esquela y entonces comencé. Yo fui la que se desveló cuando Julián no podía dormir. Yo fui la que pagó su escuela, sus zapatos, su futuro. Fui la que nunca olvidó un cumpleaños,
incluso cuando ustedes olvidaron el mío. Escuché, esperé, tuve fe y a cambio se burlaron de mis miedos, minimizaron mis necesidades, trataron mi presencia como estorbo. Se rieron mientras me ahogaba. Dejé de escribir un momento y puse la mano sobre mi pecho. No latía rápido, no como antes cuando los enfrentaba. Latía tranquilo, firme. Tomé la pluma otra vez. Esto no es venganza. No los estoy castigando, pero ya no voy a seguir financiando a quienes ven mi amor como moneda de cambio. El fondo universitario ya no existe. La herencia seguirá ese mismo camino. Ya di demasiado. Y ahora elijo paz. Al final, no escribí con cariño, abuela. Firmé con mi nombre completo, María Elena Vargas, porque es a ella a quien olvidaron que existía, no solo a la abuela, no solo a la mamá, sino a una mujer, una completa. Doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre sin remitente. No incluí regalos, ni dinero, ni fotos, solo la verdad. Caminé a la oficina postal de la esquina, la envié por primera clase y no volví la vista atrás. De regreso, pasé por el jardín. Algunos de los residentes habían comenzado una pequeña huerta. Un señor mayor estaba sembrando jitomates, las manos metidas hasta el fondo de la tierra. Levantó la vista y asintió. ¿Primer año aquí? Sí, dije. Buen lugar, respondió sin más. Aquí nadie te pide que pruebes que vales. Sonreí, de verdad sonreí. Por eso vine. Al volver a mi cuarto preparé una taza de té y me senté a ver el viento moverse entre los árboles. No revisé mi celular. No traía uno. Si querían hablar tendrían que hacerlo sin rastrearme, sin esperar nada, porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Y esta vez ellos tendrían que sentarse a enfrentarlo. Tardó exactamente 5 días. 5 días desde que envié la carta hasta que llegó la primera sacudida. Sergio me contó después, en uno de sus pocos correos con risa, que Rodrigo llegó a su oficina viéndose, cito, 10 años más viejo y 20 kilos más flaco de puro pánico. Al parecer, la carta llegó justo a la hora del desayuno. Julián la abrió, esperando tal vez un cheque, una nota cursi o instrucciones para reclamar su dinero. En lugar de eso, se encontró con mi letra puesta como un espejo, sin gritos, sin ruegos, solo hechos, y la línea, que seguramente le quitó, el aire. El fondo universitario ya no existe. Fue redirigido a una fundación que valora la decencia por encima del privilegio. Sergio dijo que Julián se puso rojo, Verónica empezó a maldecir y Rodrigo repetía lo mismo una y otra vez, como disco rayado, pero creímos que iba a esperar. ¿Esperar qué? ¿A que me respetaran? ¿A ser lo suficientemente útil? ¿A morirme? No, ya había esperado demasiado. Ese mismo día, Sergio entregó el resto, documentos oficiales, confirmaciones de que el fondo ya no era suyo para reclamar, de que había eliminado todo acceso digital, de que ahora toda correspondencia tendría que pasar por él. Me temo que ella misma se declaró como no localizable, les dijo Sergio. Está completamente en su derecho. No escuché sus gritos, pero me los pude imaginar con claridad. Verónica caminando de un lado a otro por la cocina, furiosa porque su plan meticulosamente armado se desmoronaba. Rodrigo frotándose las sienes, cayendo en cuenta de que su salvavidas se había esfumado. Y Julián, pobre Julián, entendiendo al fin que burlarse de alguien hasta el silencio no sirve de nada, cuando ese alguien simplemente decide irse del todo. Sin correo, sin número, sin dirección, solo ausencia. Esa tarde me senté en mi nuevo y pequeño balcón, con una manta sobre las piernas, el té caliente entre las manos, viendo a un par de gorriones discutir sobre una maceta. Era paz. No la clase de silencio que duele, sino ese que uno se gana. El tipo de silencio que puedes habitar con gusto porque ya gritaste lo suficiente antes. No sentí culpa. No me pregunté si había ido demasiado lejos, porque por primera vez la distancia entre nosotros era honesta. No me desvanecí. Me retiré. Ellos querían que yo fuera callada, pequeña, dócil. Ahora lo tenían.
pero no de la forma que imaginaron. Ya no hay ayuda con las cuentas, no más préstamos de emergencia, no más cuidar a los niños a última hora. No hay fondo universitario, solo queda el silencio, solo queda el espacio. Y yo, María Elena Vargas, todavía respirando, todavía viva, solo que en otro lugar. Dirán que los abandoné. Le contarán a la gente que perdí la cabeza, que me escapé, que huí, que exageré, que fui injusta, que me volví loca, que me olvidé de lo que es la familia. Déjenlos, porque algún día, cuando el polvo se asiente, recordarán que di todo hasta que casi me cuesta la vida. Y luego paré, no porque fuera cruel, sino porque por fin entendí. No tienes que prenderte fuego para calentar a los demás. Y yo jamás volveré a ser su cerillo. 3 días después, Sergio me reenvió el primer correo. Asunto urgente. Por favor, llámanos, mamá. Era de Rodrigo, lleno de frases nerviosas y puntuación hecha trizas. Solo queremos hablar. No estamos enojados, solo estamos muy confundidos. No sabíamos que estabas molesta. Julián está hecho pedazos. Por favor, solo déjanos explicarte. ¿Explicar qué? Que imaginé el agua en mis pulmones, que malinterpreté sus risas, que llamarme estorbo no era lo que parecía. No querían hablar, querían acceso. Sergio me preguntó si quería que respondiera. Le dije que no, que los dejara quedarse solos con el eco de su propio silencio. Esa misma semana llamaron al banco, intentaron entrar a las cuentas, les negaron el acceso, mandaron correos a la Fundación de Becas, también les dijeron que no. Y luego vino el movimiento más descarado hasta ahora. Me reportaron como desaparecida. Un oficial se presentó en la oficina de Sergio preguntando si había algún motivo de preocupación por mi seguridad. Sergio, bendito sea, entregó toda la documentación. María Vargas está en pleno uso de sus facultades mentales, se fue por voluntad propia y no tiene obligación legal de informar a personas de las que está eligiendo protegerse. Intentaron de nuevo al día siguiente. Esta vez fue Julián quien llamó. Sergio no contestó. Me mandó una actualización con el asunto. Están desesperados. No lo abrí de inmediato. Me quedé con esa certeza. No porque necesitara disfrutar su caos, sino porque necesitaba creer en mi derecho a irme. Hay una culpa rara que se acomoda en el pecho cuando dejas de maternar a quienes se volvieron adictos a tu silencio. Llega en oleadas. Tal vez fui muy dura. Tal vez no lo decían en serio. Tal vez cambiarán. Pero la culpa es el precio que pagas cuando te enseñaron que amar significa aguantar. Y yo ya no voy a pagar ese precio. No respondí, ni me inmuté. En vez de eso, pasé el día en el jardín, hundiendo los dedos en la tierra tibia y plantándome semillas como si retara al mundo a empezar otra vez conmigo. Esa tarde Lupita llamó. Están en picada, dijo. Ya se está corriendo la voz. Las amigas de yoga de Verónica ya están empezando a murmurar. Una de ellas preguntó si tenías demencia. Me reí. No una risa educada, una risa de esas que te liberan. Pues dije, debo ser la paciente con demencia más organizada que han visto en su vida. Lupita se quedó en silencio un momento. ¿Estás segura de estar bien con que piensen que ya no estás? Miré por la ventana, al sol escondiéndose sobre un lecho de cempasúchiles. No es que no esté, dije. Es que ya no estoy disponible, porque esa es la verdad, ¿no? Ellos no querían a una persona. Querían una presencia callada al fondo, siempre lista, nunca necesitada. Algo práctico, algo desechable. Ahora sí me fui. Pero no estoy perdida. No me perdieron. Me sacaron. Y ahora que no pueden encontrarme, por fin están intentando escuchar. Pero ya es demasiado tarde para conversaciones. Esto no es una confrontación, es una despedida. Y por primera vez, no son ellos quienes deciden cuándo termina. Sergio Loe llamó el momento en que se les cayó el piso. Los reunió en su oficina, a los 3, porque se negaban a creerlo hasta escucharlo de alguien que tuviera un título sobre el escritorio.
Rodrigo llegó con la mandíbula apretada, Verónica con su suéter favorito de víctima a punto de romperse, y Julián. Julián parecía otra vez un niño, no por remordimiento, sino porque, por primera vez, el mundo no se estaba doblando a su voluntad. Sergio había preparado un comunicado breve, tal como le pedí, sin rodeos, sin explicaciones, solo la verdad. Les deslizó la carpeta por la mesa, los miró directo a los ojos y dijo: «Esto es de parte de María Vargas», y leyó. Para quienes creyeron que mi silencio significaba estar de acuerdo, alguna vez lo di todo. No pienso morirme 2 veces. Esa línea los congeló. Se llevaron mi tiempo, mi casa, mi paz. Me vaciaron mientras decían a los demás que me cuidaban. Se burlaron mientras me ahogaba y luego se preguntaron por qué no salí a buscar su aprobación. Así que quede claro, el fondo universitario ya no existe. La herencia fue reestructurada. La casa será donada. Mis bienes no irán a quienes me trataron como estorbo esperando ser recogido. Rodrigo, según Sergio, intentó interrumpir, pero él levantó la mano. Ella me dio plena autoridad para leer cada palabra, y siguió. No recibirán nada de mí en vida ni en muerte, porque no me dieron nada de valor mientras estuve aquí, ni amor, ni respeto, ni cuidado. Amaban más mi dinero que a mí, y ahora ese dinero está en manos de quienes todavía creen en la bondad. Verónica, según dijo Sergio, se puso roja y luego pálida. Julián murmuró algo por lo bajo, pero nadie le hizo caso. Sergio me contó que Rodrigo se levantó gritando: «¿Está loca?». A lo que él respondió: «No, por fin se encontró». Cuando Sergio me mandó la transcripción completa unos días después, la leí despacio, tomando té en el jardín, con los pies arropados bajo una cobija que tejió Lupita. Cada palabra era parte del registro. Ellos escribieron la historia, yo solo pasé la última página. En su mundo, yo debía perdonar en silencio, dar sin medida y desvanecerme sin ruido. Pero no lo hice. Hablé. Me fui. Reasigné mi amor a quienes todavía lo valoraban, no a quienes lo exigían por costumbre. Al final del documento, Sergio había añadido mi última línea en negritas, tal como le indiqué en mi nota escrita a mano. Estar sola es mejor que ser usada. Y eso fue todo. La fantasía de la herencia murió ahí mismo, en una oficina legal iluminada con focos fríos, no con un escándalo, sino con la verdad. Salieron en silencio, no porque entendieran, sino porque ya no podían discutir. Habían perdido el control, y lo único que quedó fue el eco de todo lo que dieron por hecho. No necesitaba estar presente para verlo. Hay finales que se disfrutan más desde lejos. Lupita me dijo que todo comenzó con un portazo. Julián regresó de la oficina financiera de su universidad con una carpeta llena de malas noticias y la boca llena de reproches. «Nadie me avisó que el dinero ya no estaba», gritó. Verónica le respondió de inmediato: «Tal vez si no te hubieras reído cuando casi se muere, todavía tendrías futuro financiado». Rodrigo solo se quedó ahí, frotándose las sienes como si al apretarse la cabeza pudiera sacar una versión diferente del pasado. Julián no regresó a clases después de eso, y cuando su cheque de reembolso no llegó, porque la oficina de becas confirmó que el fondo ya no existía, por fin entendió. No fue castigado, solo fue excluido. Lupita me contó todas las conversaciones a media voz en el supermercado, las miradas esquivas en la iglesia. «Dicen que desapareciste», me dijo por teléfono, y yo pregunté sonriendo mientras sostenía mi taza de té: «¿Y tú qué dijiste?». «Que retiraste tu inversión de un negocio tóxico». Me reí tanto que tuve que dejar la taza sobre la mesa. Mientras tanto, en la casa del lago, la espiral empeoraba. Rodrigo volvió a beber. Al principio una cerveza con la cena, luego vino, luego whisky. Verónica se quejaba con su hermana diciendo que la desaparición de mamá arruinó todo. Nunca usaron la palabra «se fue».
Para ellos, yo seguía siendo un fantasma, rondando su historia. Nunca fui una mujer que decidió elegirse a sí misma, solo una presencia que debía seguir dándoles más. Pero el vecindario no les creyó por mucho tiempo. El chisme corrió rápido cuando Sergio confirmó que yo estaba viva, en paz, y que había movido todos mis asuntos de forma legal. Amistades viejas que antes saludaban con cortesía a Verónica empezaron a voltearse en las reuniones. Los miembros de la iglesia le sonreían sin ganas a Rodrigo, pero ya no lo invitaban a hablar en los desayunos de los hombres. Su reputación empezó a deshacerse, no por escándalo, sino por verdad. Cuando te burlas de una mujer en público y le quitas valor en privado, la gente empieza a recordar cosas. ¿Quién cuidó a Julián cuando sus papás no podían? ¿Quién financió sus vacaciones con pequeños préstamos? ¿Quién horneó para cada velorio, llevó flores a cada boda y nunca pidió nada a cambio? Yo. Y ahora me fui. El círculo social en el que se sostenían no se derrumbó, solo giró sin ellos. No tuve que gritar, no tuve que justificarme, solo dejé de contribuir. Los amigos de Julián se fueron alejando cuando dejó la escuela. Su celular, antes su arma de juicio constante, pasaba cada vez más tiempo boca abajo. Rodrigo y Verónica discutían más fuerte ahora. Los gritos resonaban por una casa que antes olía a mi pastel de limón. El refrigerador casi siempre estaba vacío. El correo se acumulaba. Una noche, Lupita me llamó para contarme que escuchó a Verónica gritar en el porche, algo como ¿cómo se atrevió a quitarnos todo? Pero yo no les quité todo. Dejé las cortinas, los platos, las llaves, el silencio. Todavía se tienen entre ellos, pero creo que ya se están dando cuenta de que les gustaba mi silencio, porque en ese silencio cargaba con el peso de su desorden. Ahora el peso es suyo. Y yo estoy aquí, en mi balcón, con una bebida caliente en la mano, el sol en la cara, rodeada de personas que dicen por favor y gracias sin esperar nada a cambio. Que se queden con el silencio, porque ya no es mi deber llenarlo. Ya pasó un año desde que el tren me dejó en Los Álamos, y aún puedo oler la resina que se pegó a mi abrigo aquella madrugada. Aprendí a respirar otro aire, seco, agudo, cargado de historias que los rarámuri susurran al viento para que el viento las reparta. Todas las mañanas despierto con el silbido del cenzonle colgado de los álamos viejos. Mi casita de adobe, recién encalada, apenas sostiene una mesa tosca y un catre de ixtle, pero bajo este techo ya no tiembla mi nombre. Sobre la mesa descansa el cuaderno donde anoté cada deuda de compasión que alguna vez pagué. Ayer taché la última línea, seguir pidiendo permiso para existir, y sentí que se rompía un embrujo, como cuando las curanderas soplan aguardiente y romero sobre el nudo del mal de ojo. Doña Xochitl, partera wixárika, me adoptó como quien adopta una semilla perdida. Al mirarme las manos vio surcos, no cicatrices, y dijo que la milpa no pregunta tu edad sino tu hambre. Desde entonces sembramos juntas maíz azul y frijol bayo. Bajo la luz rosa de la sierra, acomodamos hojas de totomoxtle mientras nos arrancamos espinas de culpitas antiguas. Una tarde, Xochitl me llevó al temazcal. Vientre de adobe rojo, respiración ardiente de piedras volcánicas. El copal trepó por mi cuerpo hasta encontrar los temores más viejos. ¿Qué dejas aquí?, preguntó con voz de raíz. El lago y la risa que quiso ahogarme, susurré. Sudé hasta que el llanto se hizo vapor y en el último baño de albahaca, el agua reconoció mi piel sin reclamarme nada. Salí desnuda de sal y de luna, más liviana que una pluma de guajolote. En noviembre preparé mi primer altar de muertos lejos de casa. Coloqué la foto de Ernesto, la de Julián, cuando aún me cabía en los brazos, un par de velas de cera de abeja, pan de muerto espolvoreado de azúcar, y un río de cempasúchil abierto como una herida luminosa. Pensé que dolería, pero la flor encendió los bordes de los retratos con un fulgor manso, y, en vez de rezar por ellos, recé por mí.
Que la memoria no sea cadena sino río. Afuera, el pueblo danzaba la conquista. Dentro, las ánimas parecían darme permiso para seguir andando. Trabajo medio turno en la biblioteca comunitaria, que sobrevivió a los recortes gracias al fondo que doné con lo que quedaba de mis silencios rotos. Los chicos becados me escriben cartas. Guardo cada una en una caja de latón pintada de azul añil. Mateo, de 14 años, trazó con lápiz apretado: «Señora Vargas». Su mano alcanzó la mía antes de que me hundiera. Leí su frase bajo la sombra de un pirul y el viento la repitió para que no la olvidara. Entonces supe que la venganza perfecta contra aquello que nos quiso matar es hacer espacio a quien todavía tiembla. Una tarde llegó una carta sin remite. Reconocí la letra, crispada, de Julián. «Abuela, entiendo si no respondes. Solo quiero decir que aquel empujón me persigue más que tu silencio». Doblé el papel 3 veces y lo quemé en la chimenea. Las chispas subieron como luciérnagas. No un perdón, solo brasas devolviéndose a la tierra. Comprendí que el perdón no siempre se dice. A veces se cultiva como maíz y florece sin ruido. Esta madrugada subí al mirador Tarahumara con una vela y la apagué de un soplido firme, como quien cierra un ciclo. El cielo sangraba en rojo purépecha y los pinos olían a agua clara. Bajo mis pies, la sierra parecía una mazorca recién parida, hilera tras hilera de posibilidades. Declaré en voz alta mi última palabra: presente. Presente en cada semilla que se atreve, presente en cada mujer que decide no arder más para calentar ajenos, presente en mí. Volví al pueblo con las manos perfumadas de ocote. Xochitl me esperaba en la puerta sonriente, un rebozo de lana sobre su cabello cano. «¿Lista para la siembra de otoño?», preguntó. «Lista», respondí, y mordí el aire como si fuera pan tostado con miel de mezquite. Ahora la noche se llena de grillos y un silencio dulce que pertenece a quien lo trabaja. Ya no espero el crujido del agua ni la carcajada que corta. Soy María Elena Vargas, hija del polvo y del maíz, abuela de mi propia historia, mujer que dejó de mendigar amaneceres ajenos. Mañana empezaré un huipil nuevo, hilos carmesí, trama de horizonte, y en el pecho bordaré la sentencia que Xochitl me enseñó en náhuatl: Tlen nemi, tlen cuali. Lo que vive, vive bien, y yo, al fin, vivo. Me senté en los escalones frente a mi pequeña casa de adobe, acariciando la tela áspera que aún estaba por terminar. Los hilos rojos, amarillos y azules se entrelazaban como las venas de una vida vivida, no rectas, pero sí intensas. Sobre ese lienzo ya empecé a bordar flores, no porque sean bellas, sino porque entendí que hay dolores que solo sanan cuando se ponen sobre algo más hermoso que ellos. Contarán mi historia a su manera, que la abuela se fue, que estaba loca, que fue injusta. Pero yo conozco la verdad, y la verdad no necesita defensas cuando ya habita tranquila dentro de una mujer que decidió no callarse más. Durante años creí que amar era dar hasta vaciarse, que si aguantaba suficiente, si era lo bastante buena, ellos lo verían. Pero no. El amor no es deuda, el amor es elección, presencia, cuidado. Y cuando dejan de verte como persona, tienes que irte. No para castigarlos, para salvarte. Si algo quiero que recuerden, especialmente las mujeres que han vivido su vida sirviendo en silencio, es esto: no permitas que tu corazón se convierta en basurero emocional de otros. No nacimos para cargar con la ingratitud ajena. No le debes tu amor a quien te lo cobra con desprecio. No esperes a caerte al lago para descubrir quién corre a salvarte. Observa sus ojos cuando necesitas ayuda. Si miran hacia otro lado, es momento de mirar hacia ti misma. El día que subí a ese tren, no huí. Elegí vivir. Y vivir desde la verdad es el acto más valiente que he cometido. Aprendí que el perdón no siempre se dice. A veces se cultiva como el maíz, en silencio, profundo,
y florece sin hacer ruido. Perdón es dejar atrás, no para olvidar, sino para liberarte. Espero que tú, quien me lee, entiendas esto. Tienes derecho a retirar tu cariño, a decir basta, a marcharte. No es crueldad, es amor propio. No es venganza, es claridad, porque yo ya di todo. Y ahora elijo paz. Como dijo Xochitl, mientras sembrábamos bajo la luna, no necesitas fuego para probar que estás viva. Solo necesitas un lugar donde tu corazón ya no tiemble. Y ahora, bajo este atardecer entre las montañas, lo sé con certeza. No soy la abuela que se cayó al lago. Soy la mujer que salió nadando de todo lo que ya no la merecía. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.